Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios para que esta palabra sea eficaz, poderosa y que transforme, que reafirme y nos haga conocer más de Dios, más del plan de Dios para nosotros, para que vivamos más confiados. Porque solamente conociendo a Dios, cómo es Dios, nuestra confianza en Él va a ir aumentando y aumentando. Gracias Dios por este tiempo hermoso, gracias Señor por este tiempo en que estamos aquí, Señor. Anhelamos los domingos, nuestro corazón anhela estar en tu presencia ante todos los hermanos, mi Dios, toda la iglesia, todo el cuerpo en plenitud, con la alabanza, con los testimonios, con la ofrenda, con todo lo que nosotros te damos, Señor, y ahora, Señor, la palabra, bendícela y que caiga en tierra firme y que sea de gran bendición para todo el que la escucha. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vale, pon el título. Ahora vamos a empezar con el título. Vamos a soltar la greña. Predicación 528. ¿Cómo se llamó la anterior? A ver. Del agua a la cruz. Y hoy vamos la titulé Dando al bautismo el lugar que merece. ¿Por qué ese título? Si pusiste mucha atención en la predicación anterior del agua a la cruz, sabrás por qué este título. Dando al bautismo el lugar que merece. Porque la mayoría de los cristianos desconocen en profundidad lo que es el bautismo en agua. Y no es culpa de los cristianos, es culpa de los dirigentes de la iglesia, porque la iglesia moderna se ha empeñado en la cantidad, se ha empeñado en hacer miembros de las iglesias, se ha empeñado en ese tipo de cuestiones administrativas y ha descuidado un poco o mucho la profundidad de la palabra. La mayoría de nosotros conocemos el bautismo, lo básico, pero no conocemos la profundidad que tiene el bautismo. No conocemos el propósito que tiene el bautismo en ese plan increíble de salvación. Conocemos perfectamente, o bueno, al menos conocemos más lo que es el sacrificio de la cruz. Pero conocemos muy poco este también sacrificio del bautismo. Entonces, es importantísimo que conozcamos en profundidad todas las cosas que nosotros hacemos y más porque se trata de un pilar de la iglesia cristiana, llámese como se llame, de cualquier denominación. Cristo le dijo a la iglesia que tenían que bautizar. Ese es un pilar, es una de las dos ordenanzas fundamentales para la iglesia. Bauticen. Y la otra es celebren mi pacto, celebren mi muerte, celebren mi sacrificio. Entonces, los dos son pilares impresionantes
Y lógicamente tenemos que conocer esos pilares. ¿Qué tan fuertes están en tu vida? Entonces, es por eso que vamos a concentrarnos hoy nuevamente en la cuestión del bautismo en agua. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. La Reina Valera, si tiene la Reina Valera, dice, por falta de conocimiento, perece. Mi pueblo perece. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este profeta? Que es importantísimo el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, niñas, si no tenemos conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el plan de Dios, de lo que es la justicia de Dios, pues vamos a perecer. ¿Cómo venció la tentación Jesús? Por medio de la palabra. ¿Cómo vamos a vencer nosotros las tentaciones del mundo, los problemas? Todos nosotros nos vamos a fortalecer con la palabra. Entonces, si no tienes conocimiento, vas a perecer. Entonces, las iglesias en la actualidad, por eso la mayoría de los cristianos no conocen esta parte como nosotros estamos conociendo sobre el bautismo. Porque por eso les digo, la iglesia donde asistes sí importa, e importa muchísimo. Aquí no nos importa, bueno, sí nos importa la cantidad porque queremos crecer, queremos salvar almas, pero no es la cuestión del dinero que la gente pueda traer, sino de lo que nosotros les podemos dar a las personas, que es la salvación por medio de Jesús. Amén. Entonces, por eso nosotros estamos tan interesados en el conocimiento, pero tenemos que ponerlo en práctica. ¿Ok? Entonces, avienten eso, aviéntenlo. Pamba. A ver, ya vamos a aprovechar ese recordatorio del celular para que lo apaguen, por favor. Entonces, son pocas las iglesias que enseñan en profundidad lo que es el bautismo. ¿Y por qué lo sé? No es porque estén todas las iglesias y las conozca todas. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que lo sé? Porque es fácil saberlo. Porque, como les comentaba el domingo pasado, ¿cuántas alabanzas conoces que hablen sobre el bautismo? Yo no me acuerdo, en serio, no me acuerdo de ninguna. En el fuego de tu espíritu. No hace alusión al bautismo. Y ahora, ¿cuántas alabanzas conoces que hablen sobre la cruz? Que hablen sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, esa es una muestra de que el bautismo en agua no se está predicando. No se le está dando la importancia. Se le da importancia porque es un mérito para la iglesia. Decir, oye, ¿cuántos se bautizaron? No, pues se bautizaron 40. ¡Wow! ¡Gloria a Dios!
y hombre, esto y el otro, porque es membresía, porque son miembros que vas adquiriendo. Pero eso no es lo que importa tanto. E importa muchísimo que sepan de qué están haciendo, de qué se trata, para que lo disfrutes. Entonces, les tengo un primer regalo. Vamos a ver, ¿le gustan los regalos? Vamos, le voy a dar un regalo. Vamos a la imagen 1. Esta es una palabra fuerte. Dice, no des las perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir? Que no le puedes dar algo muy valioso a alguien que no lo va a apreciar, que no lo va a valorar. Entonces, este es un refrán que se usaba en estos tiempos. No des las perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Entonces, esta perla, este regalo, yo se las doy a ustedes, pero ustedes lo van a apreciar. Amén. Porque aquí no hay ningún terians, ¿verdad? No hay nadie que se quede cerdito. Ok. Y ahorita que estamos hablando de eso así rapidísimo, ya hablaba con Esther en la mañana, en esos días. Y le decía, es que es impresionante lo que se está viendo y lo que se ha visto. Y van a ver que en unos años se va a estar legislando porque sean incluidos todos aquellos personas que se crean animales en la sociedad. Y van a obligar a las iglesias a que los recibamos. ¡Ah, ja, ja! ¡Está loco, pastor! ¡Qué ocurrencias! Hace años que pensábamos cosas que eran inconcebibles para nosotros hoy, y ya son realidad, las estamos viviendo, y si no las aceptas, ahora, acuérdense, y no es profecía, pero cosas peores se verán. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no aceptar esa cosa y contrarrestar. O sea, no lo empiecen a ver como algo ligero, como algo, ay, pues es que es parte de la moda, así como empiezas a aceptar muchas cosas, muchísimas cosas, empiezas a hacerlas parte de ti. Eso no lo aceptes, no lo aceptes. Y la culpa la tiene esas cositas que sonaron ahorita. Eso no se lo des a los niños. Otra vez les vuelvo a decir lo mismo. Porque luego están batallando. ¡Ay, mi hija se cree canguro! ¡Ay, ¿por qué no se cree cucaracha? Porque no está bonito. ¡Ay, pero mi hija o mi hijo se cree lo que sea! ¿Por qué? Porque lo está viendo y lo está viendo y está como gotita y gotita, minando su cerebro. Lo están adoctrinando. Bien, aquí les va el primer regalo. Miren, en esta predicación y todas las predicaciones vamos a dejar de ser egoístas. ¿Qué es una persona egoísta? Que todo es para tu ego, para mi ego. Entonces, vas a aplicar este regalo para todo lo que tú escuches. Le estoy dando un regalo. Al leer, al escuchar una predicación, una palabra, al ver algo de Dios, siempre decimos, ¿en qué me puede beneficiar? ¿Cómo lo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Sí lo han hecho? O sea, una predicación, y está bien. Está bien que digas, hoy lees algo y dices, Señor, ¿en qué puedo aplicar esto para mi vida? ¿Están conmigo? Porque se trata de ti nada más. Ahora lo que vas a tratar de hacer es, Señor, ¿qué me quieres enseñar de ti?
en esta palabra? ¿Qué puedo aprender yo de ti en esta palabra? Es que no se trata de ti solamente. Todo lo quieres aplicar. ¿A qué me sirve a mí? ¿En qué me puede servir a mí? No, ¿qué puedo aprender de ti, Señor? Por eso tantos cristianos hay que no conocen a Dios. Realmente no lo conocen. Por eso al final puedes escuchar, nunca te conocí. Siempre se trataba de ti. Amén. Amén. Cuando escuchen una palabra, una predicación, cuando ustedes lean, siempre hagan esas dos cosas. ¿En qué me sirve a mí? Pero también, Señor, ¿qué voy a aprender de ti? ¿Qué me quieres enseñar de ti? ¿De qué voy a aprender de cómo eres? Muy bien. Vamos a la imagen 2. Ay, Dios mío, ¿no entendieron? Bien. Esto fue un tirote. Y la Vale también lo hizo, pues me lo acomodó. Pero es un buen trabajo. Es un buen trabajo de su servidor, dando al bautismo en agua el lugar que merece. Vamos a comparar lo que es el bautismo en agua con la muerte en la cruz. Vamos a hacer una comparación. ¿Por qué tenemos que llegar a una conclusión? Y vamos a terminar, bueno, como la pregunta que les hice la vez pasada. ¿Qué es más importante? ¿El bautismo en agua o la muerte en la cruz? Sí, porque ya estuvieron el domingo pasado, pero pregúntale a cualquier cristiano y te va a decir, o le vas a hacer como que patine, porque nunca se lo ha preguntado, y va como que patinar, ay. Pero estamos siempre enfocándonos en la cruz, y no es malo, porque ahí ocurrió algo maravilloso. Pero estuvimos dejando mucho tiempo de enfocarnos, de ver bien qué ocurrió en el momento del bautismo en agua de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua versus muerte en la cruz o complemento de la cruz. El bautismo en agua es el inicio del ministerio de Jesús. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ahí inició formalmente a la edad de 30 años Jesús, su ministerio. Y la muerte en la cruz. ¡Ay! Pero digo que como los trabajos al entrar nos quitan los celulares de los allá en mi baño. Bien, bueno, es que lo que me digan no se va a escuchar, y aquí ahorita tenemos 800,000 espectadores. Entonces, el bautismo en agua es el inicio del ministerio, y la muerte en la cruz es el fin de su ministerio, pero sabemos que después de eso ocurrió la resurrección. Pero como humano, 100% humano, principio y fin del ministerio de Jesús. Amén. Ahí no hay problema. Eso, pues sí es lo más fácil. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Quién se lo acuerda? ¿Quién se acuerda? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, no se pierda y tenga vida eterna. Ahora me pones la imagen 3. El plan maravilloso
de Dios. Pasa todo el Antiguo Testamento, siglos y siglos de paciencia de Dios con el pueblo que Él había escogido y que les había dado una solución para que estuvieran cerca de Él, para que cuando ellos pecaran por esa naturaleza de pecar, ellos se pusieran a cuentas con Él y que pudieran estar con Él y siendo ese pueblo que Dios había querido para Él y que vieran a Dios como su Padre, como el Dios. Entonces ese era el plan desde el principio y les proporcionó un método para que sus pecados fueran perdonados. ¿Cuál fue? El sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ese fue el método que nuestro Padre Celestial, el plan maravilloso de Dios para que el hombre estuviera siempre a cuentas con Dios. Pero sabemos que ese deseo de Dios no pudo ser. Ese pueblo fue dispersado, fue destruido y quedó un pequeño remanente. Entonces dijo Dios: tanto amo yo a este mundo que voy a dar a mi hijo amado lo voy a dar, para que todo aquel que ponga su amor, su obediencia a Él, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, esa serie de sacrificios, esos siglos de derramamiento de sangre, iban a culminar porque era el plan maravilloso de Dios, dar a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se perdiera y tuviera vida eterna. Entonces, Cristo vino al mundo y empezó a hacer la voluntad de Dios y jamás pecó. Llegan los 30 años y Él, por su voluntad, fue en busca de Juan Bautista para hacer lo que convenía, según la justicia, según el plan maravilloso de Dios. Era lo que estaba escrito, era lo que convenía a todos. Entonces, ¿me pones otra vez la imagen 2? Entonces, este maravilloso plan de Dios consistía en eso, en que ahora Él proporcionó un sustituto, el cual era su Hijo amado. Iba a ser el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo. Entonces vino a la tierra y Cristo se mantuvo fiel, obediente y sin mácula, sin pecado. Llega a los 30 años y Él decide hacer esto, bautizarse en agua. Él no fue por emoción, porque estuvieran allí muchos y vieran a Juan Bautista y dijeron: hoy se están bautizando, y le picara las costillas a otro: oye, pues bautízate, pues órale pues. Y se bautizó. No, tampoco fue por emoción, por un discurso emotivo de Juan Bautista y lo convenció a Jesús: me voy a bautizar. Tampoco lo obligaron, tampoco dijo: híjole, pues es mi padre y me dice que tengo que hacer esto, pues tengo que ir. Fue por su voluntad. Él estaba cumpliendo con todos los requisitos para un cordero bueno a la vista de Dios, sin defecto, maduro, de 1 año. Ya Cristo tenía 30 años, sabía perfectamente, y era un hombre y decide ir al Jordán, a donde estaba bautizando Juan el Bautista, y le dice: bautízame. Entonces, el bautismo es parte de ese plan, y la muerte de Jesús
es la segunda parte de ese plan. ¿Están conmigo? Primera parte del plan, de ese maravilloso plan, es el bautismo. Él tenía que hacer algo aquí. ¿Para qué se iba a bautizar? Ya vimos que él no tenía pecado, pero tenía que identificarse con el pecado. Él tenía que cargar con los pecados. En la segunda parte de ese plan, vemos Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Aquí está culminando la segunda parte del plan de Dios. En la primera parte, Jesús le dijo a Juan no lo quería bautizar y él le dijo, conviene cumplir con toda justicia, con todo el plan de Dios, así que hazlo. Y Juan consintió y lo bautizó. En el segundo plan era conveniente. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Cómo no iba a tener sed si estaba deshidratadísimo? Tenía un shock hipovolémico, ya no tenía sangre y estaba en un shock tremendo, pero no nos vamos a enfocar en eso. Y continúa. Había allí, eso ya no. No, eso ya no. Regresamos a ese. Entonces, la muerte de Jesús fue la segunda parte de ese plan. Hasta aquí no hay ningún problema. Está perfectamente digerible esta parte. El bautismo es la primera parte de ese plan. Juan 3, 13 al 15. Juan 3, 13 al 15. ¿Sí es esa? Juan 3, 13 al 15. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él cree, en él tenga vida eterna. Entonces, esa es la primera parte. Todo aquel que creyera en Jesús iba a tener la vida eterna. ¿Por qué? Pero ¿cómo iba a tener la vida eterna? Si creía en lo que Jesús hacía y creía que Él fue el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo, que ya no iba a ser necesario todos esos sacrificios de siglos. Ahora Jesús era el sustituto, era el Cordero de Dios. Entonces todo el que creyera en eso iba a ser perdonado, iba a tener vida eterna. ¿Amén? Ahora regresamos a la imagen 2. En el bautismo, Jesús escuchó una voz cuando se abrió el cielo. Y se escuchó una voz increíble. Juan 3, 16 al 17. ¿Qué dice Juan 3, 16 al 17? 3, porque tanto amó Dios al mundo que dijo a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Y qué más? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Regresamos a
Los voy a traer así, ¿no? Así, del bingo al tango. Entonces, tú eres mi hijo amado. ¿Se acuerdan de esta parte? Cuando se abre el cielo. Cuando se abre el cielo, es Mateo. Mateo 3, 16 al 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. ¿Qué se posó sobre él? La paloma. Era el Espíritu Santo, se posó sobre él. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo de Dios bajó como una paloma y se posó sobre él. Fíjense lo maravilloso, lo que está pasando aquí. Esto no es un simbolismo. Cuando te bautices, el que no se ha bautizado, tiene que pensar en esto. El que ya se bautizó, debieron haberle explicado todas estas cosas. ¿Para qué? Para que no fuera un simple requisito, que no fuera un acto emotivo, que no fuera un acto simbólico. No es un requisito bautizarte, es un acto divino. Es algo increíble, es parte del plan de Dios. A partir de ahí empieza tu salvación, a partir de ahí empieza tu nueva naturaleza, a partir de ahí naces de nuevo. O sea, no es cualquier cosa, no es un ritual. Si tú te bautizaste creyendo eso, es un ritual, es un requisito, es algo que la iglesia impone, es algo, y no te explicaron, qué lástima. Un tache para esas personas que te discipularon. Tú eres mi hijo amado. Regresamos. Tú me posarse sobre él, sigue. Y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Otra versión, la Reina Valera dice, en quien tengo complacencia. Entonces, este es mi hijo amado. Cristo tenía 30 años en la tierra. Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo amado. Eso había pasado hacía 30 años que Dios había dado a su hijo. Ya su hijo ya tenía 30 años, ya era un hombre. A los 30 años, ¿cuántos pecados llevamos? Pero Dios le dijo, este es mi hijo amado. Como diciendo, este es lo que Juan Bautista testificó. Después de esto, dijo, ahí viene el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo. Después de este evento, testifica de esta manera, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué estaba complacido Dios? Porque estaba cumpliendo con la justicia, estaba siendo obediente, pero este era solo el principio. Este era solo el principio. ¿Creen que Jesús no sabía lo que iba? Jesús sabía perfectamente a lo que iba. Entonces, si tú sabes que vas a ser martirizado en 3 años, ¿cómo vivirías estos 3 próximos años? Entonces, aquí empieza el sacrificio de Jesús. No empieza el viernes. ¿Están conmigo? Entonces, esto es un evento, este es el inicio. Cristo cargó con nuestros pecados 3 años y medio. Cuando tú compras algo, sabes que lo vas a pagar. Si tú compras algo, no sé, lo disfrutas, pero esto no era de disfrutar. Y sabía que lo tenía que pagar.
Y sabía que estaba pagando algo que no era de él. Haz de cuenta que pides a Amazon algo y le llega al vecino. Y ves al vecino cómo sale con eso. Pero te llega el cobro a ti, y te amarras por 36 meses. Y 36 meses estás pagando, y el vecino se pasa por ahí y con tu baica, no sé qué compraste, algo que tú querías con todo tu corazón y lo estás pagando, pero el vecino lo está disfrutando. O a lo mejor ni lo está disfrutando, pero él lo tiene. Entonces, Cristo está cargando con algo que no era de él. Está pagando con todos, con toda la podredumbre, con toda la cochinada de todos nosotros. Y les decía, y les vuelvo a decir, si te sientes mal con tus pecados, hay unos pecados terribles que te dan un remordimiento y dices, ay, qué mal me siento. Ahora imagínate sumarlos de este grupo y los de los vecinos y los de allá y los de allá y todas las barbaridades. Entonces regresamos a la imagen 2. Entonces aquí en el bautismo se escucha esa voz hermosa. Tú eres mi hijo amado que me complace. Y acá en la cruz, Cristo 3 años y medio después dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ven el contraste? Aquí escucha, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y allá Cristo, al pagar, a la hora de pagar, aquí dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono de su padre, aquel que 3 años antes, le había dicho, qué complacido me siento contigo, hijo. Estoy feliz contigo. Se abrió el cielo. Y en la cruz, se oscureció, ¿se acuerdan? Horas de oscuridad. Se cerró el cielo. Acá se abre, allá se cierra. Fueron eventos. Están complementándose uno con el otro. Regresamos a la imagen. 4. En el bautismo, Jesús carga con los pecados. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Como Jesús no había pecado, ¿por qué iba a morir? No podía morir. Entonces, nosotros morimos porque pecamos. Pero Cristo no había pecado, ¿cómo iba a morir? Entonces, Él tenía que cargar con los pecados para hacerse pecador. Bueno, cargar con los pecados. Aunque no pecó, pero cargó con todos los pecados. Entonces, Él tenía que hacerse como un pecador para merecer la muerte. Y entonces, por eso, si esto no hubiera ocurrido, si el bautismo no hubiera ocurrido, si Él no carga con los pecados en el bautismo, la cruz no hubiera llegado. Porque allá en la cruz o en cualquier tipo de muerte, es por la culpa del pecado. Por Adán,
Por los primeros padres entró el pecado. Y por Cristo somos liberados. Por allá en el Génesis, por allá entró la muerte. Por Adán. Y por Jesús, Jesús nos libró de la muerte. Por eso la Biblia le dice el segundo Adán. Entonces, esa comparación que estamos haciendo es para ver que en el bautismo Jesús paga, porque la paga del pecado es muerte. Volvemos a la imagen. Y en la cruz paga por los pecados, porque ya, entre comillas, merecía morir, porque Él estaba cargando con todos los pecados y por eso pasa todo lo que pasa en la naturaleza, de que la naturaleza se estaba como quejando por todo eso y sintió el abandono terrible de Dios por primera vez en toda la existencia de Cristo, de Jesús. En la cruz paga por los pecados. Hebreos 9:16. Vean esto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. O sea, una persona da en herencia un terreno, pero hasta que se muere, el terreno pasa a propiedad de la persona, del heredero. Entonces, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, del que está dando el bien. ¿Ok? Continuamos. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive. ¿Están conmigo? Ok. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. El plan maravilloso de Dios. Allí estaba empezando con ese pueblo que Dios había escogido. Y estaba Moisés con esa sangre rociando. Continuamos. De la misma manera, roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. En el Yom Kippur, la diferencia que hay entre los sacrificios diarios que se hacían en la ley, en la mañana, despertaban y el sacrificio de la mañana, y terminaban el día con el sacrificio de la tarde. ¿Están conmigo en esa parte? Todos los días durante siglos. Y el domingo doble sacrificio. La diferencia de ese sacrificio diario al sacrificio que se hacía en el Yom Kippur es que en el Yom Kippur se purificaba el templo, se purificaban los objetos, se purificaba todo con la sangre de Cristo, se purificaba el sumo sacerdote, todos. Esa es la gran diferencia, una vez al año. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hasta ahí. Regresamos
Entonces, estamos en que en la cruz, en el agua, en el bautismo, Cristo carga con los pecados y en la cruz paga por los pecados. En el bautismo, Jesús recibió el Espíritu. Mateo 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y a partir de aquí nosotros vemos en las Escrituras los milagros que hacía Jesús. A partir de ahí vemos eso que ocurrió. No sé, ustedes pueden ponerse a pensar, pueden ustedes meditar, porque es válido, porque somos humanos, porque tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. No sé si el Señor lo tenía a prueba, si lo mandó a que fuera tentado después de ser bautizado, ¿se acuerdan? Que el Espíritu Santo lo llevó a que fuera tentado. Aquí, 30 años después, podemos decir que a lo mejor, es lo que yo puedo pensar, yo pienso, a lo mejor lo tenía a prueba, por eso dijo, hijo, qué complacido me tienes. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Entonces, Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él y se escucharon esas palabras. Recibió el Espíritu. Amén. Ahora vamos en la cruz, Jesús entregó el Espíritu. Lucas 24:26. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Lucas 23. No es cierto. Es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el bautismo, Cristo recibe el Espíritu, se posa sobre él, y en la cruz, Cristo le dice a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasó después? Es Lucas 23, pero 23 ¿qué? 46. ¿Y qué puse yo? 24. No, 23. Ah, bueno. ¿Tú te equivocaste? Ah, ¿ya ves? Y estoy quedando mal ante 7 millones de personas. O sea, tengo que decir en otros idiomas. Vale, me estás haciendo quedar mal. Entonces, aquí estamos viendo cómo el tremendo acontecimiento divino que es el bautismo y la cruz. No quiero que estén pensando que le estoy demeritando la cruz. Por supuesto que no. Nada más, así como se llama la prédica, estoy tratando de darle al bautismo en agua el lugar que merece. Que veamos que Cristo en el bautismo adquirió la deuda, adquirió los pecados. Él sabía lo que tenía que pagar. No estaba en ignorancia, él sabía perfectamente, lo hizo voluntariamente y en la cruz pagó. Antes pensabas, casi todos piensan que en la cruz pasó todo y que el bautismo pues ni es más ni te lo pueden explicar.
Que es algo que pues es que como Juan Bautista estaba bautizando, pues Jesús fue. No, pero ahora ya sabes la importancia suprema que tiene el bautismo. Regresamos a la... Entonces, en el bautismo Jesús recibió el Espíritu Santo y nosotros también. Hechos 2, 37, 38. Hechos 2, 37, 38. Esta vez equivocar, ¿vale? Porque cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro, Pedro les está diciendo todo lo que habían hecho con Jesús, en ese discurso que tuvo Pedro, y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Estaban, como dice ahí, profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hicimos algo terrible, matamos al Mesías, matamos al Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a remediar esto? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así como nosotros, somos imitadores de Jesús, somos seguidores de Jesús, obedecemos a Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Y Jesús recibió el Espíritu, así dice, necesitan arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es la importancia del bautismo. Regresamos. El último. En este acto divino, subrayado acto divino, no es un simbolismo, no es un requisito, no es lo que quieras ponerle, es un acto divino. En este acto divino nacemos de nuevo. En este acto divino Jesús muere. Unos nacen en el bautismo y en la cruz Cristo murió. Nacemos de nuevo. Juan 3, 1 al 7. Aquí vamos a ver ese diálogo tremendo entre dos maestros, entre el Hijo de Dios y Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él sabía perfectamente que era alguien del cielo, sabía leer los tiempos y por eso fue a verlo. Te aseguro que en quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Aquí él empieza a hablar sobre eso, sobre un nuevo nacimiento, algo nuevo para Nicodemo. Te aseguro que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Y catapum, lo que pasó en la mente de Nicodemo. Continuamos. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces le está hablando de un nuevo nacimiento y luego le está hablando quien que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Continuamos. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Si tú vuelves a entrar en el vientre de tu madre y vuelves a nacer, vas a seguir siendo cuerpo. Lo que nace
de la carne, dice la Reina Valera, es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso tú tienes que nacer del agua, ya no del vientre de tu madre, tienes que nacer del agua. Porque lo que nace del espíritu es espíritu, porque los que aman a Dios, los que adoran a Dios, lo tienen que hacer, adorar en espíritu y en verdad. Y terminamos. No te sorprenda de que te haya dicho entonces Nicodemo de que tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuándo voy a nacer de nuevo? Cuando se bautice. Cuando se arrepiente. Regresamos a la tabla. En este acto divino, en la cruz, Jesús muere, pero resucita al tercer día. Amén. Convirtiéndose en el primer resucitado que no moriría otra vez. Aquí fue el primer humano en nacer de nuevo. O sea, en la forma en que lo estamos viendo. Si te pones a analizar, el bautismo de Juan Bautista era nada más de arrepentimiento. Pero dijo Juan, el que viene después de mí los bautizará en espíritu y en fuego. Entonces nosotros, al ser bautizados en el nombre de Jesús, como parte de este acto divino y como obedientes a la orden de Jesús, a la iglesia, nosotros nacemos de nuevo. Cristo fue el primero en nacer. Ya sé que estoy ocasionando a lo mejor muchos conflictos aquí mentales en boom, 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 boom. Pero tienes que meditarlo. Tienes que meditarlo. Amén. Y como te dije la otra vez, si tienes duda, necesitas preguntar. Entonces, esta es la comparación entre el bautismo en agua y la muerte en la cruz. Ahora, ¿cuál crees que es más importante? ¿Cuál es más importante? ¿El 1 o el 2? Hay un dicho aquí que dice, no, primero el 1 y luego el 2. ¿No dicen así? Aquí en Mochis. No. Primero el 1 y luego el 2. ¿Cuál es más importante? No le estoy quitando valor a la cruz. Yo digo que se complementan. No puede ser el uno sin el otro. ¿Estás de acuerdo? Ahora les tengo otro regalo para complementar esto. Les tengo otro regalo. ¿Lo quieren? Sí. Bueno, ahí les va. Para los que son como yo, que les encantan y que están siempre ansiosos de encontrar cosas así que digan, wow. Yo cuando vi esto, dije, ay Señor, ¿cómo me quieres? En serio, ¿cómo me quieres? ¿Cómo me estás poniendo cosas? Antenoche me levanté, eran las 4:48. Creo que estaba soñando algo como de Dios, no me acuerdo bien, pero me levanté a esa hora, a las 4:48, me levanté con esto, con lo que les voy a comentar. Y me fui rápido y escribí, porque ya me conozco. Se me olvida, aunque digas, qué padre estuvo esto, mañana lo voy a contar, y amanece. ¡Hijo! No, y ahí estoy dando vueltas, ¿y qué era? ¿No les ha pasado? ¿Qué número de la lotería me dijo que comprara? Y ahí estás, y no. Entonces me levanté, escribí, y miren,
Cuando Cristo murió, algo increíble pasó. Fueron y comprobaron que estuviera muerto. Y lo atravesaron con la lanza. ¿Y qué pasó? Salió agua, agua y sangre. Salió agua y sangre. Juan 19, 31 al 34. Juan 19, 31 al 34. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un sábado muy solemne. No era cualquier sábado, era el de la Pascua. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Ya saben, ¿no? Les tenían que quebrar las piernas para que se quedaran y se ahogaran y ya se murieran. Entonces le pidieron eso a Pilato. Continuamos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro le quebraron las piernas. ¡Paz! Y quedaron, ya quedaron colgados. Y continuamos. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Y así se cumplió una escritura de que no iba a ser quebrado ni un cuerpo. Y por eso en la Pascua se tiene que comer todo así y no quebrar ni un cuerpo, ni un huesito del cordero. Y no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. No voy a verlo parte científica, médica, eso no. Yo estoy viendo aquí que brotó sangre y agua. Esto no es casualidad. Y no es casualidad. Dios no es de casualidades. Es un Dios de propósitos y planes. Todo lo tiene planeado, es parte del plan de Dios y es parte de nosotros, del Santo Espíritu, que nos dice, mira, aprende a leer los tiempos, mira lo que hace el Señor. Nada de lo que nos pasa es por casualidad, hermanos. Nada es casual. Cuando ya estás en las manos de Dios, ya eres parte del plan de Dios. Entonces, por eso tenemos esa promesa increíble, que todo lo que nos pase nos va a suceder para nuestro bien. Entonces, Primera de Juan 5, del 5 al 8. Primera de Juan 5, del 5 al 8. Si eso no te sorprendió, si no pasó en ti lo que pasó en mí, que dije, wow, Señor, fue increíble esto. Con esto cierro esto, Señor. Si no te fue suficiente, ve esto. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquí estamos viendo la primera carta de Juan. Juan fue el anciano de días que está escribiendo. Ya se habían muerto todos. Ya habían pasado aquí 60 años, más o menos, de la crucifixión y muerte de Jesús. Y está escribiendo Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Este es el que vino, mediante agua y sangre. Jesucristo, y no solo vino mediante agua, se los juro que yo no lo escribí. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. O sea, lo vuelve a remarcar. El Espíritu es quien da testimonio de esto. Porque el Espíritu es la verdad. No me lo contó el elotero que estaba viendo eso. No me lo contó el que estaba vendiendo globos. El que da testimonio de esto es el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Amén. 3 son los que dan testimonio.
Y los tres están de acuerdo. Tres son los que dan testimonio. Si tú tienes la Reina Valera, esto está diferente. Si tú tienes la Reina Valera, ¿por qué? Porque esa es una controversia trinitaria. Allí en la Reina Valera te va a decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esta, pero eso en tu Biblia de estudios, si tienes una Biblia de estudio de la Reina Valera, te va a decir por qué. Porque eso no estaba en los escritos más viejos. Esos son del siglo XVI para acá. Haz de cuenta, cuando fue hecha la Reina Valera en 1500, de ahí para acá se incluyó esa parte que tú tienes en la Reina Valera, pero esto es lo original. En todos los escritos anteriores habla así. ¿La regresas, por favor? Tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo. El espíritu, el agua y la sangre. ¿Continuamos? Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. Entonces, tres son los que dan testimonio. ¿Quiénes son? El espíritu, y la sangre. El espíritu, el agua y la sangre. Primera de Corintios 10:4. Está hablando de todos los que habían perecido en el desierto. Todo el pueblo que había muerto. Y que les está diciendo que todos habían comido del mismo pan. Y todos habían bebido de la misma agua. Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. El agua. Y bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Hermanos, espero haber fundamentado correctamente y dádole un lugar merecido al bautismo en agua. Si no has dado este paso, te aseguro que ahora lo vas a disfrutar más que los que ya se habían bautizado. Más porque Dios ha ido perfeccionando la enseñanza. Somos una iglesia pues que no tiene muchos años, pero estamos avanzando. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos. Ya vamos a terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, ayúdenme. Ahora pregúntate, esta enseñanza, ¿cómo la aplico a mi vida? Esta enseñanza, ¿qué me enseña de Dios? De Dios mismo. ¿Qué puedo aprender de cómo es Dios? Estoy entendiendo el plan de salvación de Dios. Esta enseñanza me ayudó a eso. Mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Y es que si no aprecias la palabra de Dios, las profundidades de la palabra, tu vida cristiana se vuelve rutinaria porque no la entiendes, porque todo se te hacen rituales vacíos, todo se hace una rutina. Pero cuando ves la profundidad que tiene lo que hacemos y entiendes por qué lo hacemos, entonces todo cobra sentido. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias, mi Dios, gracias, Padre Santísimo, por este tiempo tan valioso, Señor. Aprecio, mi Dios, el tiempo de tu iglesia. Aprecio, Señor, la fidelidad de tu iglesia, Señor. Aprecio, Señor, el entusiasmo con que reciben la palabra, Señor. Y aprecio, mi Padre, que nos estés dando, Señor, palabra. Gracias por tus santos escritos, mi Dios, que nos guían. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos guía, nos fortalece, Señor, y que nos hace anhelar tu reino, que tu reino venga pronto. Queremos verte descender, Señor. Queremos ver que tú bajes en las nubes, mi Dios. Queremos estar en ese reino, Señor, que tú has prometido, Padre bendito. Y aquí es cuando toda la iglesia junta dice: ven, Señor Jesús. Amén.